Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarles. Soy Nacho Rodríguez. Este es su programa El Aguijón en la plataforma de Chapuzado Network de los hermanos Nacho y Mauricio Rodríguez. Y como todas las tardes, noche, me acompaña nuestro coordinador editorial, Publio Romero, un youtuber nuevo, una cara que está surgiendo y que es de aquí, es nuestra. Eso lo sentimos. Muy a gusto nos sentimos, Julio, con tu éxito. ¿Cómo viene la agenda? Muchas gracias, don Nacho. Pues vamos a platicar de un tema que ya tratamos la semana pasada, que lo recibieron ustedes bastante bien. Fue el video que tuvo más visualizaciones de la semana pasada. Entonces, vamos a retomar un poquito porque lo retomó el presidente López Obrador, no tanto por hacer leña del árbol caído, sino por todos estos comentarios que se han ido haciendo en cuanto a Tatiana Cloutier. Fue la que puso a López Obrador en la presidencia de la República. Ella, al ser la coordinadora de campaña, prácticamente le habría conseguido la presidencia. Al menos es lo que dicen los medios de comunicación. Intentan empujar esta versión. Y bueno, vamos a ver pues una cara de Tatiana que no quisimos en un momento tampoco golpear ni exhibir ni mucho menos, pero la realidad es que pues sí ha hecho algunos comentarios, algunas declaraciones que no van a favor ni abonan para nada ni a la cuarta transformación, ni bueno, ni siquiera a la sana competencia que se vive rumbo al pues sí, a las elecciones del 2024. Así es, la verdad es que el tema de la renuncia de Tatiana, que fue una muy bonita carta que leyó al presidente, muy sentida, casi llora o lloró a la hora que la leyó ahí en la mañanera cuando renunció. Y bueno, la verdad es que nosotros vimos que era una mujer que se iba entera por las razones que hayan sido. No sabíamos exactamente, ahora ya la sabemos, pero la verdad es que pensamos que ella se iba a ir tranquila, calladita, y en determinado momento podría resurgir. Yo mismo lo dije aquí contigo, la posibilidad de que fuera incluso candidata presidencial del PAN, Sí. ¿verdad? Porque ella tiene una gran capacidad de expresión, tiene una gran capacidad verbal, maneja sus ideas muy claramente, y sí, ciertamente fue la vocera en la campaña del presidente López Obrador, pero una campaña, la verdad es que hay muchos coordinadores, hay muchos elementos que funcionan esto, cada estado tiene un coordinador, cada municipio, entonces no es fácil decir yo soy el artífice o la artífice de tu triunfo, López Obrador, pero bueno, de alguna manera sí se sentía, yo mismo lo dije, ¿no? Que sí, como que no la habían tratado bien y que había salido así muy, pues sí, pues triste, como que no la valoraron, como que no se lo merecía. Pero bueno, yo lo dije eso, la verdad es que yo tenía otra idea de Tatiana, ¿verdad? Porque incluso Mauricio es muy amigo de Tatiana. Sí. Tiene una foto incluso en su Su Twitter fijado. Fijado desde que empezó Tatiana. Y bueno, lo sorpresivo es que, como era obvio, iban a estar los enemigos del presidente buscando la manera de sacar raja de esta renuncia tan importante, porque fue un personaje importante en la campaña, desde luego. Pero la verdad es que lo que no pensamos es que ella también iba a caer en la trampa, que le puso López Dóriga, que le pusieron todos diciendo, no, ¿cómo era posible? Que le habían dado una patada en el trasero, incluso hay caricaturas donde le dan una patada en el trasero y sale volando ella. Y pues empiezan a decir, bueno, si es que ella fue la que hizo triunfar a López Obrador. Ella llevó al poder a López Obrador y así empezaron entonces a crear toda esta narrativa y desde luego que el problema fue que ella empezó también al debate. Sí. Se puso a debatir con López Dóriga, con Mauleón, con una serie de personajes, también a conceder entrevistas a diversos medios,
allá en su estado, acá, que está entregando supuestamente la oficina a Raquel Buenrostro. Y bueno, total que no pasó pues ni una semana o una semana y las cosas se han puesto de tal manera de que ahora pues parece que ella carga un enorme resentimiento, parece que ella no entró nunca, ahora la acusan de que se opuso a diversas decisiones políticas con Estados Unidos, con el TME, con la Secretaría de Energía, todo esto. Y bueno, ahorita pues, a una semana ya el presidente tuvo que contestar o poner en su lugar el tema de que ella lo llevó al poder, ¿no? Y es que desde que renunció, pues se dieron una serie de entrevistas. Ella había dicho, por lo menos lo que argumentó en la conferencia fue: me retiro de la opinión pública para pasar a ser porrista. Por lo menos ese fue el término que ella ocupó. Así es. Y pues bueno, lejos de eso, pues no se ha ido a la tribuna para aplaudirle a nadie. Al contrario, ha dado varias entrevistas. Vamos a ver una que le dio, les voy a leer un pedacito nada más de una que le dio aquí al Excelsior. Y me llama la atención porque en medio de toda esta discusión que se da del tema de la Guardia Nacional, de las Fuerzas Armadas, pues en las labores de seguridad, le preguntaron: ¿mantienes la misma postura sobre el tema de los militares y la seguridad? Aseguró: totalmente. Tras la segunda reunión anual de diálogo en México, aunque es un tema en el cual difiero del punto de vista presidencial, aseguro que nunca he sido increpada para mantener una postura contraria a la del jefe del Ejecutivo, como tampoco he recibido un llamado de atención, algunos por asistir a la plenaria de Morena en el Senado. Cloutier consideró que los funcionarios públicos no deben de apostar a la popularidad que da el proselitismo, ya que no es muy sano. Respecto a su mención como una de las posibles aspirantes de Morena, las llamadas corcholatas, destacó que le basta saber que apoyó a Andrés Manuel López Obrador para llegar a la presidencia. Es decir, ella misma fue la que fue metiendo este diálogo de ella impulsó, ella apoyó, ella colocó al presidente López Obrador, y ante todos estos dimes y diretes, pues bueno, ahí está la respuesta que les vamos a poner, contundente al presidente López Obrador: a mí no me puso Tatiana, a mí me puso el pueblo. Vamos a verlo. Es que es interesante, porque también si a entregarse a la mentira se le añade el enojo, uno tiene que estar sereno, tranquilo, no enojarse, porque sí perturba, el enojo, el calentarse. Por eso, aunque tenga uno el corazón caliente, la cabeza fría, tranquilo, no te calientes, granizo. Es que es interesante ver lo superficial. No, es parecido, porque pues están así como actuando sincronizados. Son bastante, muy enojados. Por lo mismo, porque se está llevando a cabo la transformación. Dice Tatiana Cloutier que fue coordinadora de la campaña de López Obrador y lo hizo triunfar, algo así.
estaba sola en el aeropuerto viendo su celular. ¿Saben? Es de sentido común. Eso de estar viendo el celular en los aeropuertos, yo creo que es la mayoría de la gente que se sienta, bueno, y ahora hasta en la mesa, cuando invita uno a, sobre todo a los hijos, ¿no? Tiene uno que estarle diciendo, ¿qué pasó? Vamos a platicar. Deja esa chingamuza. Dice a la jefa de campaña presidencial que llevó al poder a López Obrador. Tatiana fue clave, importantísima, nos ayudó mucho, pero al poder nos trajo el pueblo. Fue vista en una sala de espera usando su celular. Bueno. La verdad es que fue dura esta respuesta, este posicionamiento, pero no tanto porque los provocadores, los enemigos del presidente, que están todo el día en el Twitter dándole y dándole, hayan dicho es que la llevó al poder. No, es que ella ha declarado muchas cosas donde ya expresa, así, como dice, su resentimiento, ya no está hablando de manera, digamos, institucional, de manera correcta, sino que ella misma ha estado diciendo que pues en torno al presidente hay personas que lo tienen copado, que intrigan, que no se puede, que se meten el pie unos a otros, que están en el lodazal y cosas por el estilo. Y la verdad todo eso, pues yo creo que también es percepción, porque yo conozco a los que están ahí y sé cómo funciona López Obrador, y sinceramente el presidente no deja que nadie lo enrede, ¿eh? Obrador nadie lo puede enredar, ni sus chamacos cuando eran chicos le podían tomar el pelo. Y bueno, creo que Tatiana, sus expectativas desde el comienzo, ya lo dijimos la vez pasada, pues fueron que iba a ser secretaria de Gobernación y que incluso iba a llegar a la carrera presidencial. Recordemos otra vez que todavía no había tomado posición López Obrador y ya había un grupo que decía Tatiana presidenta, ¿no? Sí, sí, sí. Para el 24, en fin, todo ese tipo de cosas, pues yo creo que la fueron, sí, ciertamente trabajó para López Obrador, pero como él dice, fueron millones de votos, ¿no? La gente que fue a votar por el cambio, que ella desde luego promovió también desde las televisoras, desde las tribunas, sobre todo de medios de comunicación electrónicos. Entonces, creo que Tatiana sí tenía frustración y si expresó esta posición también respecto a Estados Unidos, respecto al tema eléctrico, porque tenía intereses en alguna empresa en particular, todo esto que ahora ya se sabe, se ha dicho, pues la verdad es que sí la están logrando poner en contra del presidente. Y como ella va así, también como dice, enojada, como dice el presidente, a ella se refiere cuando habla de ese enojado, no, con resentimiento, no. Es decir, sí se vale decir las cosas, pero no así. Entonces, como que el presidente no está enojado él, no se molesta. Lo que le molesta es que la usen, Sí. que la usen y que ella se deje usar. Y se entiende también, porque fíjate que además todas las mujeres que llegaron con el presidente, luchando y dando la pelea, fíjate, Jacob Polensky se cayó, Sí. porque se alocó cuando tenía el partido y se volvió un problemón. Berta Luján, otro problema, ¿no?
no quería soltar el Consejo Político Nacional, no quería esto. Tuvo que llegar aquí el Barbosa, ¿cómo se llamaba? El del... de Puebla. No, el otro, de los pequeños propietarios ganaderos y todo eso. Bueno, este hombre llegó a más o menos poner orden, pero también empezó a poner candidatos. Y bueno, también luego, se fueron quedando mujeres que ni siquiera tenían gran trayectoria, como Citlali, por ejemplo, ¿no? Sí. Desaparecieron las demás. ¿Te acuerdas que era la mamá de Irma Heréndira Sandoval? ¿Sí? Estaba en secretaría de la Contraloría, de la Función Pública, perdón. Y en fin, ahí se fueron las mujeres, se fueron desbalagando. Y sí quedó Lucia María Alcalde, por ejemplo, quedó. Y 2 o 3 mujeres más, jóvenes. Pero las viejas no pudieron adaptarse, y es que se sentían ciertamente. Hay también otra mujer que estuvo en salud, se llama Clara Luz, ahorita me acuerdo también, una mujer mayor, pero que estuvo con él en el DF en bienestar o algo así por el estilo, tampoco resistió como subsecretaria en salud, renunció. Es decir, las mujeres ya mayores se fueron todas. Quedó Tatiana, ¿verdad? Es la única mayor, y ahora se fue y sí expresa un gran resentimiento. Y es una pena porque la verdad, si va a la oposición, qué bueno. Sí. Pero si ya llega peleada con el presidente, pues un opositor que llega y debate con el presidente, y si yo estuve de acuerdo en eso, ¿verdad? Por esto, si es que ya va a iniciar ella el debate, pues con que lo haga, ¿verdad? Pero no prestarse a que la usen para golpear al presidente. Creo que ahí está perdiendo mucho Tatiana, de su capital político, de su prestigio, de una imagen de respeto que incluso todos, yo en lo personal, le tengo respeto a Tatiana, pero pues la veo que se está yendo por pues la vereda, por el camino del resentimiento, y eso está cayendo muy mal, y el presidente hoy fue muy duro. Creo que el mensaje lo tiene que haber entendido, porque ya también el presidente, quiero decirte, primero está en su mejor momento de poder. Un presidente, según todas las teorías políticas de la Asociación Presidencial en México, narran que el presidente alcanza su mayor grado de poder cuando va a designar al sucesor. Es el momento más supremo en que un presidente llega, ¿verdad?, a lo máximo de poder, cuando él va a decir, tú vas, o la encuesta es así, punto, se acabó, y tú eres tú, solo tú. En ese momento el presidente es como la abeja reina, ¿no?, que cuando le alcanza el abejorro y tiene que dejar el abejorro, muere, porque la alcanza en un vuelo así, que se llama vuelo nupcial, ¿verdad? La alcanza, la logra penetrar y le deja todo su aparato reproductivo a la abeja. Y él muere. Él muere. Entonces, es lo mismo que pasa aquí. El presidente que dice, tú, en ese momento ya, su poder se está disminuyendo, y empieza el proceso de entregárselo al que le va a suceder. Y ahora que se está un poco reviviendo la práctica priista de siempre, ¿verdad? Aunque dice el presidente no haber tapados, pero bueno, hay 3 precandidatos o 4, 5 dijo hoy, pero ya sabemos que es 1 o 2, 1, no pueden ser muchos, es nada más 1. Yo creo que ahí todo esto Tatiana lo está pateando, ¿no? Lo está pateando, y va a llegar el momento en que pues no la van a querer en ningún lado, por conflictiva, sí, ¿no? Se pasa al lado del conflicto, mejor se hubiera callado, hubieran tomado unas vacaciones, ellos sí viajan a Estados Unidos, a Europa, a cualquier lado, y ya hubiera pasado después, ¿no? Sin embargo, creo que va mal Tatiana, no debe prestarse a que la usen para golpear al presidente,
y ella sí puede fijar sus posiciones, no ahorita, sino al rato, un mes más, qué sé yo, y decir, sí, esto estaba mal, sí, claro que sí, se vale la crítica y la autocrítica, porque eso le daría más valor a sus dichos y a sus posicionamientos. Sí, pero se vale que critique a su gestión, pero no a lo que hicieron los demás, ¿no? Como por ejemplo, ahí estamos ahorita, les voy a poner rapidito ya antes de cerrar, una entrevista que le da el día de ayer Tatiana Cloutier a los periodistas, en las que lejos, por ejemplo, ahí de criticar a lo mejor lo que quedó pendiente dentro de su secretaría, que sería entendible, lo que hubiera querido lograr y pues no se pudo culminar, o lo que no salió como se tenía planeado. Creo que eso es, dentro de la autocrítica, es lo más sensato, pero el que critiques a las corcholatas por el hecho de que, bueno, nadie, no lo vamos a ocultar. Creo que ha sido bastante evidente el que muchas veces hay un golpeteo interno, el roce natural. Sí, digo, solamente habrá un presidente. Lo hay. Y es por eso, pues bueno, pero tú como una secretaria de Estado que va saliendo, el que digas que hay una guerra prácticamente al interior del gabinete, una guerra de lodo, una guerra sucia entre los aspirantes, entre las corcholatas, pues sí, creo que no le hace nada bien a la sucesión presidencial. Vamos a escuchar lo que dijo Tatiana Cloutier el día de ayer. Sin embargo, voy a hablar de la parte esta del descarrilamiento. Eso es lo que preocupa, que en el afán del en el afán de lograr ser el candidato, la candidata, se metan la pata y se golpeen de tal manera que inclusive nos pateen a quienes venimos a los lados y estén creando cosas para poder crear un choque de tal magnitud donde A, B, C o D salga triunfante. ¿Qué me refiero con esto? ¿Sí? Esto es parte de lo delicado, cuando a río revuelto, como dice el dicho tan tradicional, ganancia de pescadores. Y esto es lo que yo advierto y creo que hay que cuidar. Lo decía, no me acuerdo quién el otro día, Epigmenio Ibarra. Epigmenio Ibarra decía lo importante que sería, comentaba el miércoles pasado, si no mal recuerdo, en su columna, decía, es la única vez que voy a tocar este tema, pero advertía el no caer en las provocaciones por ser yo el que saque la punta del cuello del caballo si fuésemos corriendo en una carrera y puntear, no permitir con eso que se descarrile a otros, sin importar que a veces podría descarrilarse el proyecto mismo. Y en esto creo que es bien importante anteponer a México sobre todo y entender el gran trabajo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, el que ha logrado amalgamar, que esto se vuelve fundamental, Álvaro, desde la A hasta la Z, y en ese sentido creo que es donde veo la dificultad cuando unos quieren meterle la pata a otros o buscar cualquier pretexto para buscar confrontación, y donde ya iniciaron esta lucha por meterse la pata los propios y los extraños, en donde veo los riesgos. Pues ahí está, ¿no? Lo he dicho. Sí, la verdad es que este proceso sí es complicado. Fíjate que a mí me tocó ver 2 sucesiones, pero básicamente la sucesión de Salinas de Gortari, ¿verdad? Como el propio Manuel Camacho, así como lo hace Tatiana Cloutier cuando sale Colosio como el destapado. Entonces, Manuel Camacho era el jefe de gobierno de la Ciudad de México y se va a Los Pinos a reclamarle, pero en un evento, una situación muy difícil, entra y le dice, me traicionaste. Traicionaste, ¿por qué, Colosio, si yo vengo contigo desde la primaria, desde la preparatoria, desde los estudios que hicimos en Tlaxcala, porque hicimos usted sí en Tlaxcala sobre la pobreza, y por qué a él, si yo soy tu amigo, tu hermano? Y entonces Salinas le dice, sí, pero te aliaste con mis enemigos, ¿no? Punto. ¿Y qué es eso? Pues había estado con Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Así tipo Monreal, ¿no? Sí. Supuestamente unificando con Cuauhtémoc Cárdenas, con la gente de la quina, con todos los que le hicieron la vida imposible a Salinas. Y bueno, la verdad es que esa fue una de las cosas muy fuertes, la verdad. Y algo también que llama la atención
las sucesiones se ven desde lejos. O sea, el presidente que va a dejar un sucesor lo ve desde un año antes. No crean que lo va a tomar 3 días antes. No, fíjense que yo sí recuerdo algo que también a mí yo estuve cerca de Colosio en esa etapa. Ahí sí, no como Lozano, yo sí era un verdadero asesor, ¿no? No como el saco de pus ahí con Monreal. La verdad es que yo sí era un verdadero asesor y andaba con el licenciado Colosio, Luis Donald Colosio, y bueno, un día que era Navidad, la Navidad de un año anterior al destape, me digo ya él después, como que sí que pensaba yo, dice, fíjate, dice que en Navidad, a las 12, 1 de la tarde, me habló el presidente Salinas y me dijo que si nos podíamos tomar una botella de vino que tenían ahí desde cosecha de muchísimos años, 50 años, 60 años. Y dice, y bueno, llegó con él Pedro Aspe y llegó Emilio Gamboa y el presidente Salinas. Y se tomaron eso y se fueron y se desearon pues buenas felicidades, muchas felicidades navideñas, y se fueron. Y entonces me dice, ¿cómo la ves? Le digo, pues yo veo que para que haya venido Pedro Aspe y Emilio Gamboa, él quiere decir que él quiere que ustedes los protejan. 2, pues en Navidad hay muchas cosas que hacer, menos ocuparse de ir a tomarse una botella con un secretario de Estado. Entonces yo le dije, un año antes, usted es el bueno. O sea, son una serie de señales que tienes que aprender a interpretar, ¿verdad? Ya sea en el proceso del observador, que es más abierto, que cuesta, o en el de Salinas, que era súper cerrado, o en los que siguieron, o en los de antes. Siempre era así, siempre ha sido así, con una delicadeza. Sí se están dando de topes, pero no se van a ese grado, ¿no? De acusar, de decir, sí, del lodo y todo ese tipo de cosas, sino todo es una mover fierritos y todo esto, ¿verdad? Y se mueven cosas durantes también, pero finalmente la parte ya, digamos, como decían antes cuando la Revolución Industrial, la hermenéutica, que es como funcionaban todos los engranes, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. No había en ese tiempo la cuestión de combustión interna, si todo era puro engrane, ¿verdad? En los relojes, incluso hasta el propio Sherlock Holmes, ¿te acuerdas? Entonces, era todo grande, eso se llamaba hermenéutica. Entonces, es una especie de hermenéutica. Es un trabajo de relojería, es fino, es delicado, es interpretativo, es perceptivo. No se pueden ir a dar de golpes, como se va ahorita Tatiana, o se van ido otros, ¿no? Sí. Y hacen un rollo y esperar que les va a ir bien, ¿no? Porque el presidente López Obrador sí, pero ahorita el presidente ya no está pensando prácticamente nada más en la sucesión, sino en cómo la va a ganar, porque él quiere dejar a una gente que continúe, quién es el que le garantiza más, cómo va a ser el cambio, cómo van a actuar las fuerzas, cómo se va a manejar Estados Unidos, cómo va a reaccionar la Unión Soviética, todo eso cuenta. Entonces el presidente está ahorita armando todo eso, que es la hermenéutica, ¿no? Sí. Entonces si le sale alguien y dice, ya me voy, bueno, pues vete, ¿no? No está para apapachar a nadie tampoco, no está de humor, pero bueno, todos tienen que entender este juego. Además, todos saben que si están en el grupo ganador, siguen. Si no, pues ya perdieron. Sí. Que se esperen a la próxima, ¿no? Ya conseguirán una senaduría, una gobernatura y así se van a ir. Pero creo que Tatiana sí está ignorando todas las delicadezas del proceso de sucesión presidencial al margen de lo que diga el presidente. El presidente esto está trabajando por abajo, y solamente él, y ni su esposa, ni nadie sabe por dónde viene. Es más, yo estoy seguro que no hay nadie, ni Adán, que está todo el día con él y entra y sale, ni los años que tiene de amistad con
con Marcelo Ebrard, ni tampoco tal la relación pues casi familiar que tiene con Claudia. No creo que ninguno de ellos sepa. ¿Tú vas a hacer? Nadie. ¿No? Eso se lo dice cuando se lo tiene que decir. Sobre todo porque cambian las circunstancias, ¿no? El tiempo. Mira, ¿sabes cómo supimos nosotros? Ya sabía que iba a ser presidente Colosio, sus asesores, sus colaboradores, que nosotros insistimos siempre que se quitara el bigote, un bigotón así, era así, tenía el pelo así, todo así, él era murucho, ¿no? Pero todo así, ¿no? Le decían el pachuco, ¿no? Estaba de moda Pedro Navajas y todo eso, ¿no? Entonces le decían el pachuco. Y bueno, de pronto, le habíamos estado insistiendo en que cambiara su vestir, que más fina, ropa más elegante, más moderna, bien cortados los trajes, y no había querido. Y de pronto aparece un lunes bien rapadito aquí, pelo bien corto, se ha quitado como 10 kilos de pelo, un bigote bien así, tipo Pedro Infante, así, bien hecho, pero más grueso así, bien, y un traje a la medida. A la medida, de marca. Entonces dijimos, ya le dijeron, eso fue como, no sé, un mes antes o 2 meses antes. Entonces no es gran cosa, ¿eh? No es gran cosa. Así que, Tatiana, te va a faltar un poquito de aprendizaje. Ya sabes, aquí Publio y yo damos consultas gratis. Pues con esto terminamos, don Nacho, el programa del día de hoy. Los invitamos, como todos los días, a que le den like, compartan y se suscriban, sobre todo a que acompañen a don Nacho ahí en su canal, @Hojas Políticas, así lo pueden encontrar a través de YouTube y también con el mismo nombre a través de Twitter, Hojas Políticas, para que vayan, le platiquen, le comenten todas las inquietudes que tenga. Está don Nacho al pendiente. Ahí me pueden encontrar como Publio Romero en Twitter y como Publio ARL en YouTube. Y pues nos vamos, don Nacho, terminamos esta emisión de martes. Así es, gracias a Martín Corona por conducir esta edición y nos vemos mañana, miércoles, ¿sí? Miércoles ya, ombliguito. Ombliguito de la semana.